Piensa bien lo que vas a hacer. Si sales por la puerta de la familia Croft, no esperes volver a entrar jamás. Sterling Croft lanzó 2 gruesas carpetas azules que contenían el acuerdo de divorcio sobre la pesada mesa de caoba maciza. Su voz era más fría que el viento helado del invierno que azotaba las ventanas de la mansión familiar en Greenwich, Connecticut, aquella tarde. Detrás de él, 3 niños vestidos con impecables suéteres de punto jugaban ruidosamente alrededor de un enorme castillo de Lego recién comprado, completamente ajenos a lo que ocurría a pocos pasos de ellos. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me incliné para recoger una de las carpetas. Cuando mis dedos rozaron las palabras impresas en la portada, acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento, sentí como si quemaran. Habían pasado 5 años. Aquel matrimonio, en el que había apostado toda mi juventud y mi orgullo, finalmente terminaba en ese patético enfrentamiento. Ya lo había pensado todo. Levanté la cabeza y sostuve la mirada de sus profundos ojos helados. Pero tengo una condición. Los labios de Sterling se curvaron en una sonrisa burlona, como si hubiera esperado desde el principio que intentara aferrarme a su fortuna. Por fin muestras tu verdadera cara. Habla. ¿Cuánto dinero quieres? ¿O prefieres acciones de la empresa inmobiliaria? Se recostó en el sofá Chesterfield y cruzó sus largas piernas con la postura arrogante de un aristócrata convencido de controlar el universo. El mayor de los 3 niños, Barrett, de 8 años, giró la cabeza y me sacó la lengua. Seguro que mamá va a ponerse a llorar para pedir dinero otra vez. El segundo, Holden, de 6 años, añadió enseguida. ¡Qué vergüenza! Los adultos también lloran. El más pequeño, Pierce, de 4 años, parpadeó confundido mientras sostenía un enorme trozo de pastel de terciopelo rojo que acababa de arrebatarle a mi hija. Aria. Sí, mi hija. En un rincón, con un viejo cardigan de lana descolorido por demasiados lavados, una pequeña retorcía nerviosamente el borde de su falda entre sus diminutas manos. Era mi Aria. Aria Hayes. Desde el momento en que nació en aquella inmensa mansión de Greenwich, rodeada de lámparas de cristal, alfombras persas hechas a medida e innumerables obras de arte, había sido como una sombra que nunca terminaba de encajar. Y yo, Elo Hayes, que alguna vez fui la estudiante más brillante y talentosa del programa de Bellas Artes del Instituto Pratt, ahora no era más que una niñera de lujo para los Croft que, por casualidad, llevaba el título de señora de la casa. No. Quizá ni siquiera llegaba al nivel de una niñera. Las empleadas al menos recibían un sueldo y vacaciones pagadas. Yo no. No quiero dinero. Mi voz sonó increíblemente tranquila. Tan tranquila que incluso yo me sorprendí. Solo quiero llevarme a Aria. El aire del salón pareció congelarse. La burla desapareció del rostro de Sterling y sus cejas comenzaron a fruncirse lentamente, como si fuera incapaz de comprender cómo me atrevía a hacer una exigencia tan absurda. Los 3 niños también dejaron de jugar y nos miraron al mismo tiempo. Barrett fue el primero en reaccionar. No. Aria es mi saco de boxeo. Si se va, ¿quién va a recoger mis juguetes? ¿Quién va a escribir por mí las líneas de castigo del colegio? Holden asintió con entusiasmo. Y además tiene que hacer de caballo para que yo la monte. Aunque Pierce no entendía del todo lo que ocurría, agitó sus pequeños puños manchados de crema roja. El pastel no se va. Todavía no le he quitado todo. El pequeño y frágil cuerpo de Aria comenzó a temblar con fuerza. Bajó todavía más la cabeza, casi escondiéndola contra su pecho. Y sentí un escalofrío subir desde la planta de mis pies hasta la coronilla, congelándome el corazón. Aquellos eran los 3 niños a los que había dedicado 5 años de mi vida. Los había amado y cuidado con todo mi corazón. Aquella era la familia perfecta que había mantenido a cualquier precio, incluso sacrificando a mi propia hija. A mi Aria. Ya los oíste. La voz de Sterling me arrancó de mis pensamientos. Levantó una mano y señaló despreocupadamente a los 3 niños con el reloj suizo que llevaba en la muñeca. Barrett, Holden y Pierce no pueden vivir sin su hermana. Lo dijo con toda naturalidad,
Como si esa hermana hubiera nacido únicamente para ser la sirvienta, el caballo y el juguete de sus hermanos mayores. Además, hizo una pausa mientras su mirada afilada me recorría de pies a cabeza. ¿Con qué capacidad piensas llevarte a Aria? Eres una ama de casa que lleva 5 años sin trabajar, sin experiencia reciente y completamente desconectada del mercado laboral. ¿Cómo piensas mantenerla? ¿Vendiendo esos cuadros tuyos que ni una sola galería de Chelsea quiere exponer? Cada una de sus palabras era como un punzón de hielo clavándose en un orgullo que ya estaba completamente destrozado. Sí. 5 años atrás, cuando me casé con Sterling Croft, tenía 22 años. Acababa de conseguir una beca para cursar una maestría después de graduarme con las mejores calificaciones de mi promoción. Mi profesor siempre decía que había una luz poco común en mis lienzos, algo verdaderamente único dentro del arte contemporáneo. Pero Sterling decía que la señora Croft no necesitaba exhibirse en público ni mezclarse con artistas bohemios. Quedarse en la mansión, dirigir al personal y educar a los herederos era más que suficiente. Mi suegra, Eleanor, insistía en que el deber de una buena esposa era dar a luz fuertes herederos varones para garantizar la continuidad del apellido y del grupo empresarial. ¿De qué servían aquellas excentricidades artísticas? Así que dejé mis pinceles. Guardé mi caballete en el ático. Aprendí protocolo, catas de vino, etiqueta ecuestre, cómo organizar elegantes galas benéficas para los socios de mi esposo y cómo criar hijos. Creí que aquello que sostenía entre mis manos era amor. Creí que era mi hogar. Hasta que nació Aria. Hasta que comprendí que, para aquellos 3 niños que había criado como si los hubiera traído al mundo, a quienes había amado hasta el alma, jamás existió el cariño ni la cercanía que un hijo debería sentir por su madre. Solo existían las exigencias de pequeños tiranos y un desprecio que reflejaba perfectamente el de su padre. Hasta que, por accidente, encontré en el fondo del cajón cerrado con llave del despacho de Sterling un documento con el membrete de una exclusiva clínica de fertilidad del Upper East Side. Hay verdades tan crueles que uno ni siquiera se atreve a mirarlas de frente. Tienes razón. Respiré lentamente, como si intentara expulsar de mis pulmones todo el veneno acumulado durante 5 años. No tengo capacidad para llevarme a los 3. Entonces, bajo la mirada ligeramente aliviada de Sterling, una expresión que parecía decir, ya sabía que terminarías cediendo, me di la vuelta. Caminé paso a paso hacia el rincón más oscuro de la inmensa biblioteca que comunicaba con el salón. Allí estaba mi Aria. Como una pequeña planta marchita que nunca había recibido suficiente luz. Acurrucada entre las sombras de las pesadas cortinas de terciopelo. Me arrodillé frente a ella y miré sus ojos húmedos, iguales a los de un cervatillo asustado. Sus ojos color miel se parecían muchísimo a los míos. Especialmente a los de aquella Elo de antes de cumplir 22 años. La que todavía sabía reír a carcajadas mientras caminaba por las calles de Williamsburg. Extendí la mano y acaricié con suavidad su fino cabello castaño claro. Después me puse de pie. Volví a mirar a Sterling. Y pronuncié cada palabra con absoluta claridad. 3 hijos ilegítimos de origen desconocido. Yo, Elo Hayes, jamás me atrevería a llevármelos. Mi conciencia tampoco me lo permitiría. ¡Bum! En el mismo instante en que aquellas palabras abandonaron mis labios, un ensordecedor trueno retumbó sobre los tejados de pizarra de la mansión, iluminando el rostro de Sterling, que había palidecido por completo. La fría arrogancia aristocrática había desaparecido. La burla había desaparecido. En su lugar había una mezcla de sorpresa, furia y un rastro de auténtico pánico al sentir que el secreto que había protegido durante años acababa de recibir una puñalada en el corazón. Los 3 niños, sin entender nada, preguntaron a gritos. «Papá, ¿qué es un hijo ilegítimo?» Sterling no respondió. Su mirada permanecía fija en mí, como si fuera la primera vez en toda su vida que realmente me veía. Apretó la mandíbula y cada palabra salió silbando como una serpiente. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Sí. Claro que la tenía. Aquella frase era el as bajo la manga que había conseguido al precio de 5 años de juventud marchita, incontables noches sin dormir y una dignidad pisoteada. También era el único martillo capaz de derribar los muros de aquella prisión dorada para Aria y para mí.
Creo que el ilustre director ejecutivo de Croft Holdings entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Lo miré sin parpadear. Y la doctora Sloan Kensington también debería tenerlo muy claro. Al escuchar aquel nombre, los puños de Sterling se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las venas de su cuello se marcaron de inmediato. Una sombra que permanecía oculta junto a la elegante escalera de mármol que conducía al segundo piso, escuchando toda la conversación, dio un pequeño traspié mientras contenía un jadeo. Era la doctora Sloan Kensington, la médica privada de la familia. Y también la verdadera madre biológica de aquellos 3 niños. Durante el segundo año de mi matrimonio, Sterling la había instalado en el ala este de la mansión con la excusa de que sufría una enfermedad muy delicada que requería cuidados permanentes y de que era una vieja amiga de la familia. Llevaba 4 años viviendo bajo mi mismo techo. Era una mujer de voz aterciopelada, siempre amable, siempre comprensiva. Siempre aparecía con una taza de té de manzanilla justo cuando Eleanor me humillaba por no haber dado un nieto varón a la familia o cuando los niños me llevaban al límite de mis fuerzas. Yo le estaba sinceramente agradecida. Hasta hacía 6 meses. Creía que, al menos, tenía una aliada dentro de aquella fría y lujosa mansión. ¡Qué estúpida había sido! ¡Cállate! Sterling se levantó de golpe. Su figura proyectó una sombra opresiva sobre nosotras. Elo, te lo advierto. No vuelvas a difamar si no tienes pruebas. Eso es calumnia. ¿Quieres más dinero? Escribe la cantidad en el cheque. Toma a esa mocosa que pariste y desaparece de mi vista. Señaló a Aria sin molestarse siquiera en ocultar el desprecio de su voz. Aria volvió a encogerse. Sus pequeñas manos se aferraron con fuerza a la tela de mi pantalón. Aquel leve temblor. El frío que transmitían sus dedos. Fue la chispa definitiva que redujo a cenizas el último resto de apego absurdo, o del síndrome de Estocolmo, que aún conservaba hacia aquel matrimonio y hacia ese hombre. ¿Pruebas? Di un paso al frente, colocando a Aria detrás de mí como si fuera un escudo. Sonreí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Sterling. El informe de paternidad y genética de la clínica que escondes en el doble fondo del cajón superior izquierdo de tu escritorio. ¿Quieres que lea las conclusiones del laboratorio delante de los niños? ¿Quieres que les recuerde que fue emitido hace 4 años, exactamente cuando Pierce tenía un mes de nacido? Hice una breve pausa. ¿O prefieres que explique cómo, durante estos 4 años, mientras mantenías ese documento bajo llave, yo criaba como una completa idiota a los 3 hijos que tú y tu amante tuvieron a mis espaldas utilizando vientres de alquiler contratados en el extranjero para esquivar las leyes estadounidenses sobre el consentimiento del cónyuge? Mi voz no era aguda. Ni siquiera temblaba. Sonaba como la exposición fría y precisa de una fiscal ante un tribunal. Y precisamente por eso resultaba mucho más devastadora que cualquier ataque de histeria. El rostro de Sterling perdió todo el color. Su imagen impecable, calculadora e impenetrable, la misma con la que dominaba las reuniones de la empresa, se resquebrajó por primera vez. Parecía un cazador que acababa de descubrir que había caído en su propia trampa. Forzaste la cerradura de mis documentos privados. Intentó disfrazar su culpa con indignación. Comparado con el hecho de que ustedes 2 se revolcaban en la cama de invitados mientras yo sufría una hiperémesis gravídica durante mi embarazo, y después me dejaron la carga de criar a los hijos que tuvieron a mis espaldas solo para mantener las apariencias ante la alta sociedad de Nueva York. ¿De verdad importa que yo haya echado un vistazo a unos papeles? Respondí sin apartar la vista. El lugar donde antes latía mi corazón por el ahora no era más que un bloque de hielo. Sterling, durante estos 5 años me viste humillarme una y otra vez por 3 niños que no llevan una sola gota de mi sangre. Debieron de reírse muchísimo viendo cómo descuidaba a mi propia hija, a mi Aria, mientras ella crecía en esta casa como un fantasma de segunda categoría. Lo miré fijamente. Debieron de sentirse muy orgullosos de toda esta función, ¿verdad? Me utilizaron como una yegua de raza para mantener el apellido, organizar las galas benéficas de los Croft, soportar a tu madre elitista y limpiar tu imagen pública mientras, a puerta cerrada, se burlaban de lo dócil y estúpida que era la esposa oficial. Respiré hondo. ¿Se sentían los reyes del mundo?
Mi lluvia de preguntas retumbó bajo el alto techo artesonado del salón. Sterling permaneció completamente mudo. La sombra que observaba desde la escalera retrocedió apresuradamente hacia el pasillo del piso superior. Y mis propios ojos estaban completamente secos. Al parecer, cuando la decepción alcanza su límite, ya no quedan lágrimas que derramar. Los 3 niños finalmente comprendieron que aquella tensión no significaba nada bueno. Barrett corrió hacia mí y, por pura costumbre de niño malcriado, intentó darme una patada en la espinilla. ¿Por qué le gritas a papá? Voy a decirle a la abuela Eleanor que te eche a la calle. Antes, me habría agachado, habría soportado el golpe y luego lo habría abrazado intentando enseñarle con paciencia. Esta vez simplemente di un paso hacia un lado. Su zapato pasó por el aire. Barrett perdió el equilibrio sobre el brillante suelo de mármol y cayó de bruces. Desde el suelo me miró completamente desconcertado. No podía entender cómo su blanco favorito había osado esquivar el golpe. No le dediqué ni una sola mirada. Volví a fijar los ojos en Sterling. El acuerdo de divorcio está sobre la mesa. En cuanto un juez lo ratifique, tu familia y yo no tendremos absolutamente nada que ver. Hice una pausa. Ahora me llevo a Aria Hayes. Después recorrí con la mirada los rostros confundidos y furiosos de los 3 niños. En cuanto a tus 3 herederos. Dejé que el silencio pesara unos segundos. Llevan en las venas tu arrogancia y el cinismo de Sloan. Pero ustedes me robaron los mejores 5 años de mis 20. Así que ahora se los devuelvo a sus verdaderos dueños. Respiré profundamente. Se los dejo a ti y a la encantadora doctora Kensington. Les deseo a los 5 una familia perfecta digna de la portada de cualquier revista de sociedad. Después de decir aquello, me dio igual que Sterling estuviera a punto de estallar de rabia. Ignoré la rabieta de Barrett en el suelo. También ignoré el estruendo de un enorme jarrón rompiéndose en el piso superior, señal de que alguien acababa de desplomarse. Me di la vuelta. Me agaché. Y, reuniendo todas mis fuerzas, le regalé a mi tímida hija la primera sonrisa verdaderamente cálida y tranquila que veía en 5 años. Aria, mi amor, mamá te lleva a casa. A nuestro verdadero hogar. Aria levantó lentamente la cabeza. Sus grandes ojos color miel estaban llenos de confusión y de una pequeña chispa de incredulidad. Con timidez levantó una mano y acarició suavemente mi mejilla, como si necesitara comprobar que no estaba soñando. Tomé sus 2 manitas heladas entre las mías y las cubrí para darles calor. Después me puse de pie. Tomé mi bolso. Y, sujetándola de la mano, caminé hacia la pesada puerta de roble tallado que simbolizaba la salida de mi prisión de máxima seguridad. A mi espalda podía escuchar la respiración agitada de Sterling, los gritos desesperados de los 3 niños y la tormenta de Nueva Inglaterra golpeando con furia los ventanales. Frente a mí se abría un camino tormentoso. Pero era un camino en libertad. Sabía que marcharme sin firmar la versión del acuerdo que él había preparado era apenas el primer paso. Escapar de aquel nido de víboras junto a Aria solo era el comienzo. Porque Sterling Croft no era un hombre que aceptara una derrota ni permitiera que alguien pisoteara su orgullo. Eleanor, la matriarca que idolatraba a sus nietos varones, era la persona menos dispuesta a dejar pasar semejante humillación. Y Sloan Kensington. La serpiente que había vivido camuflada durante 4 años. Lo que esperaba a Aria y a mí estaba muy lejos de ser un camino fácil. ¿Y qué? Apreté con fuerza la mano de mi hija y enderecé la espalda. La vieja Elo Hayes, sumisa y obediente, había muerto. Había sido asfixiada por la frialdad, las mentiras y el clasismo de aquella familia. A partir de ese momento, la mujer que cruzaba aquella puerta era una madre dispuesta a incendiar el mundo entero si alguien intentaba hacerle daño a su hija. El primer paso era salir de Greenwich. Ir a aquel pequeño apartamento de unos 37 metros cuadrados, modesto pero lleno de luz, que había alquilado en secreto en Astoria, Queens. Luego palpé discretamente el exterior de mi bolso cruzado y sentí el bulto rígido de una vieja memoria USB. Dentro había cosas que nadie de la familia Croft sabía que yo tenía. Documentos que había ido copiando en silencio durante mi último año como señora Croft, cuando las sospechas comenzaron a devorarme por dentro.
También llevaba las tarjetas bancarias donde había reunido un modesto fondo que nos permitiría sobrevivir durante un tiempo. Las frías gotas de lluvia golpearon mi rostro en cuanto crucé el porche. Solo sirvieron para despejar mi mente. No miré hacia atrás ni una sola vez. El apartamento de Astoria estaba en un cuarto piso sin ascensor, pero tenía orientación sur y un pequeño balcón. El primer día que nos mudamos, el cielo de Nueva York nos regaló un brillante sol de invierno. La luz atravesaba los cristales limpios, iluminando el suelo de vinilo con acabado de madera y el pequeño rostro de Aria, que por fin empezaba a dejar de mirar constantemente hacia el suelo. «Mamá». Su voz era apenas un susurro temeroso. ¿De verdad estamos solo nosotras aquí? En realidad, lo que preguntaba era otra cosa. Quería saber si sus hermanastros aparecerían de repente para romperle los crayones. Si una abuela arrogante volvería a despreciarla diciendo que las niñas no heredan imperios. Si aquel padre ausente regresaría. O si la tía Sloan volvería a sonreír delante de todos mientras le pellizcaba los brazos cuando nadie miraba. Sentí un nudo en la garganta. Me arrodillé y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo lo frágiles que eran sus pequeños huesos. Sí, mi amor. Solo estamos Aria y mamá. La voz se me quebró un instante, pero hice un esfuerzo por sonar firme. Este es nuestro castillo. Aquí puedes cantar todo lo fuerte que quieras. Puedes correr por el pasillo y dejar tus libros donde se te antoje. Nadie va a regañarte. Ya no tienes que tener miedo. Aria escondió el rostro en mi cuello durante un largo rato. Después dejó escapar un suave murmullo. En aquel pequeño sonido vibraba una alegría cautelosa. Nuestra mudanza fue extremadamente sencilla. Lo único que sacamos de la mansión Croft fueron 2 maletas de mano viejas con nuestra ropa más básica y mi antigua caja de madera donde guardaba los óleos y los pinceles, protegida por un candado de combinación que Sterling jamás se había dignado a mirar. No me llevé ni un solo dólar de su dinero. Ni las joyas de Cartier. Ni los bolsos de Louis Vuitton. Ni los vestidos de diseñador que compraba cada temporada para que yo decorara sus cenas como si fuera un florero. Ahora todos aquellos lujos me provocaban náuseas. Utilicé los ahorros que había conseguido reuniendo pequeñas comisiones anónimas de ilustración por internet para pagar el depósito, 3 meses de alquiler y comprar ropa de cama y utensilios de cocina económicos en la tienda IKEA de Brooklyn. El saldo de mi cuenta corriente en Chase me recordaba constantemente que la realidad no tenía piedad. Sterling había bloqueado inmediatamente todas las tarjetas de crédito vinculadas a su cuenta. Era el movimiento clásico de un narcisista de manual. Y, por supuesto, tampoco había depositado un solo centavo de manutención para Aria. El acuerdo de divorcio que intentó obligarme a firmar había sido redactado por los despiadados abogados de su firma corporativa. Estaba lleno de cláusulas trampa disfrazadas de un acuerdo amistoso. Todo diseñado para dejarme en la calle sin absolutamente nada, obligándome a renunciar a cualquier derecho sobre los bienes matrimoniales. Qué lástima que hubiera olvidado, o quizá nunca se hubiera molestado en descubrir, de qué estaba hecha una chica de clase trabajadora. La misma que había sobrevivido trabajando en 3 empleos precarios, sirviendo copas y dando clases particulares para pagar la matrícula del Instituto Pratt. La misma que pasaba noches enteras sin dormir pintando carteles para concursos con tal de ganar algo de dinero. Aquella terquedad tan propia de Nueva York había permanecido dormida. Pero jamás había muerto. La prioridad absoluta era Aria. La llevé a una clínica comunitaria de nuestro nuevo barrio para hacerle una revisión completa con una pediatra. El diagnóstico me destrozó el alma. Su peso y su estatura estaban muy por debajo de lo esperado para su edad debido a una desnutrición leve. Presentaba una anemia incipiente. Y mostraba claros síntomas de estrés crónico infantil. La doctora, muy amable, recomendó derivarla a un especialista en salud mental infantil por el evidente terror que sentía hacia los adultos y los ruidos fuertes. Ver a mi hija esconderse entre mis brazos solo porque una médica con bata blanca se acercó con un estetoscopio fue como sentir unas garras aplastándome las costillas. Está bien, cariño. Mamá te va a proteger. Besé su frente una y otra vez. Vamos a salir adelante. Paso a paso. El segundo frente era sobrevivir económicamente.
Comencé a aceptar trabajos independientes de ilustración digital. Portadas para libros de editoriales pequeñas. Diseños de logotipos. Encargos rápidos. Pagaban poco y casi siempre con retraso, pero era dinero suficiente para llenar el refrigerador y pagar la factura de la electricidad. Durante las madrugadas sin dormir, volví a desenvolver mis pinceles. Ya no pintaba aquellos aburridos paisajes ecuestres que Eleanor exigía para decorar el salón principal de la mansión. Regresé a mi estilo original. Ilustraciones cargadas de melancolía, fuerza y esperanza. Escaneé una nueva colección y la publiqué en una cuenta de Instagram que había abandonado 5 años atrás. Apenas tenía unos pocos cientos de seguidores. La mayoría eran antiguos compañeros de la universidad. No esperaba volverme famosa. Solo necesitaba una vía de escape. La primera semana transcurrió entre la austeridad, el trabajo frenético y la lenta recuperación emocional de Aria. Era una paz extremadamente frágil. Como el aire pesado que precede a un huracán. Sabía que Sterling no dejaría las cosas así. Un ego tan enorme, herido en su narcisismo, siempre buscaría vengarse. Y, efectivamente, en la tarde del 8º día, el timbre sonó con una insistencia agresiva e impaciente. Miré por la mirilla. No era Sterling. En el rellano estaban mi suegra, Eleanor Croft, y la doctora Sloan Kensington. Eleanor llevaba un imponente abrigo de bisón sobre un elegante traje de lana de alta costura. Su cabello blanco parecía recién salido del salón de belleza y cada arruga de su rostro destilaba clasismo y desprecio. Sujetaba de la mano a Pierce, el más pequeño de los niños, que se retorcía con impaciencia. Sloan, por su parte, vestía un cardigan color crema de cachemira, un maquillaje tan discreto que parecía inexistente y llevaba el cabello suelto. Sostenía una ostentosa cesta de frutas gourmet de Dean y de Luca y una caja llena de juguetes caros. Su rostro mostraba una sonrisa cuidadosamente ensayada de falsa compasión. «Elo, querida». Sloan fue la primera en hablar con aquella voz empalagosa que siempre me revolvía el estómago. «Eleanor y yo venimos a verlas. Debe de haber sido una semana muy difícil para ustedes dos. Pobrecitas». Eleanor soltó un resoplido mientras recorría con desprecio la pequeña sala que también hacía de cocina, como si hubiera entrado en un basurero. «Siempre te lo advertí. Sin los Croft no eres nadie. Mira este agujero. Hasta las casetas de los perros de nuestra finca son más grandes que este lugar. ¿Cómo esperas que mis nietos vengan a visitarte aquí?» ¿Sus nietos? Noté que solo había traído a Pierce. ¿Barrett y Holden se habían negado a poner un pie en un barrio humilde? ¿O Sterling estaba preparando otra trampa? «Señora Croft. Doctora Kensington. ¿A qué debo su visita?» Permanecí inmóvil bloqueando la entrada. Mi voz era tan fría como el hielo. Utilicé deliberadamente sus apellidos para marcar la distancia. El rostro de Eleanor se deformó por la indignación. «¿Perdón? ¿Acaso no puedo venir a ver cómo vive mi nieta en esta pocilga? Elo, te has vuelto demasiado insolente. ¿Cómo te atreviste a humillar a Sterling delante de todos y marcharte sin firmar el acuerdo? ¿Sabes que Barrett y los demás tienen la casa patas arriba porque ya no estás allí para servirles la cena?» «Es verdad», intervino Sloan con su habitual papel de mediadora comprensiva. «Ayer Barrett lanzó al suelo el plato de la nueva niñera y armó un escándalo porque te buscaba. Holden también lloró porque quería que fueras a la reunión del colegio. Aunque estés resentida con Sterling, no puedes castigar a los niños. Están muy unidos a ti». «¿Unidos a mí?» Casi me eché a reír. Lo que realmente extrañaban era a la esclava obediente a la que podían maltratar sin consecuencias. «Señora Croft. Doctora Kensington». El rostro de Eleanor se ensombreció aún más y la sonrisa de Sloan vaciló por primera vez. «Sterling y yo estamos en pleno proceso de divorcio. En cuanto a sus nietos, si esos niños echan de menos a una madre, deberían pedirle explicaciones a su verdadera madre, no a la madrastra a la que ustedes engañaron durante 5 años. Maldita insolente». Eleanor temblaba de rabia mientras me apuntaba con un dedo cargado de enormes anillos de diamantes. «Atrévete a repetirlo.
Criaste a esos niños durante 5 años. Hasta un perro callejero acaba encariñándose con quien lo alimenta. No tienes alma. Pierce se asustó por los gritos agudos de su abuela. Su labio inferior empezó a temblar. Luego rompió a llorar mientras extendía los brazos hacia mí. Mamá. Cárgame. Pierce quiere a mamá. Una semana antes, mi instinto me habría llevado a abrazarlo para tranquilizarlo. Pero ahora, viendo cómo sus rasgos reflejaban claramente los de Sloan y recordando el informe de la clínica, solo sentía rechazo por toda aquella farsa. Pierce. Lo miré sin vacilar. Tu verdadera mamá está justo a tu lado. Señalé a Sloan con un leve movimiento de la cabeza. Sloan palideció de forma teatral. En menos de un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Elo, ¿cómo eres capaz de envenenar la mente de un niño de esa manera? Pierce siempre te ha llamado mamá. Sé que me tienes celos, pero los niños son inocentes. ¿Inocentes? La interrumpí con firmeza mientras observaba sus uñas perfectamente cuidadas con manicura francesa. Doctora Kensington, ¿prefiere que les explique a los vecinos del edificio cómo llegaron realmente esos niños al mundo? ¿Cómo utilizaron clínicas en el extranjero para saltarse las leyes estadounidenses sobre gestación subrogada y el consentimiento del cónyuge? ¿O hablamos de la verdadera razón por la que usted se instaló como una reina en nuestra casa hace 4 años? Esas son calumnias. Sloan se volvió hacia su protectora. Eleanor, por el amor de Dios, escúchala. Era evidente que la anciana matriarca conocía toda aquella repugnante verdad desde el principio. Pero su única religión siempre había sido proteger la impecable fachada del apellido Croft. Basta, Elo. La voz de Eleanor sonó autoritaria. Deja de decir tonterías. Lo que ocurriera antes o durante el matrimonio no tiene ninguna importancia. Sloan forma parte del personal médico contratado por mi hijo. Tú, como esposa legítima, careciste de la clase y la decencia necesarias para mirar hacia otro lado, como hacen las mujeres de tu posición. No me extraña que Sterling terminara cansándose de ti. Dio un paso hacia adelante. Ahora te ordeno que hagas las maletas, vuelvas a esa casa, te arrodilles delante de mi hijo y de los niños, les pidas perdón y regreses a donde perteneces. Si eres obediente, quizá convenza a Sterling de olvidar este pequeño espectáculo que has montado. Ordenarme. Pedir perdón. Olvidarlo todo. Aquel discurso anticuado y profundamente misógino resultaba repugnante. Como si los 5 años que sacrifiqué hubieran sido un privilegio. Como si Aria y yo tuviéramos que suplicar para regresar a aquella jaula dorada donde nos maltrataban. Eleanor. Ni siquiera me molesté en llamarla señora Croft. Mis abogados ya tienen instrucciones precisas. Los Croft y yo nos veremos en los tribunales. Sonreí con absoluto desprecio. ¿Volver? ¿Para seguir siendo la niñera de Sterling y de los hijos que tuvo con su amante? ¿Para que mi hija continúe siendo el felpudo de su casa? ¿De verdad cree que tengo la palabra idiota escrita en la frente? ¡Basura! Eleanor perdió completamente el control. Levantó la mano dispuesta a abofetearme. Aria, que observaba tímidamente desde detrás del sofá, lanzó un grito desgarrador y corrió hacia mí. Con su pequeño y frágil cuerpo se colocó delante de mis piernas. Temblaba como una hoja. Pero extendió sus bracitos como un pajarito intentando detener a un halcón. No le pegues a mi mamá, bruja mala. El grito de mi hija detuvo la mano de Eleanor a medio camino. Al mismo tiempo, vi un fugaz destello de odio puro cruzar los ojos de Sloan. Eleanor bajó lentamente el brazo. Respiraba con dificultad. Mientras acomodaba su abrigo de bisón, miró a Aria con un desprecio absoluto. De tal palo, tal astilla. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Tiene la misma sangre sucia y de baja clase que tú. Eleanor, por favor. Sloan le sostuvo el brazo interpretando, una vez más, el papel de Santa Mártir. No se altere. Le va a subir la presión. Elo solo está resentida. Después de todo, dedicó 5 años a cuidar la casa. Aunque nunca estuvo a la altura, deberíamos sentir lástima por ella. Siempre utilizaba la misma estrategia.
Parecía que intentaba calmar la situación. En realidad, estaba inoculando veneno. Resaltaba su supuesta superioridad moral mientras me hacía parecer inferior. ¿Lástima?, escupió Eleanor. Ni siquiera fuiste capaz de dar un heredero varón a la empresa. Lo único que trajiste al mundo fue esta inútil. Señaló a Arya con un dedo tembloroso. Elo, esta es tu última oportunidad. Regresa con la cabeza agachada y quizá le tiremos algunas migajas a tu hija desde la mesa. Soltó una risa seca y cruel. O pudránse en este barrio miserable con tu bastarda. A ver si encuentras un solo juez en todo Nueva York que se atreva a fallar contra los Croft. ¿Crees que podrás alimentar a esa niña con esos dibujitos ridículos que haces? Firmaste un acuerdo prenupcial y el nuevo convenio ya está preparado. No verás ni un centavo. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Además, escuché que los jardines de infancia de este barrio tienen muy mala fama. Últimamente ocurren muchos secuestros de niños. Hay gente muy peligrosa por aquí. Sería una verdadera lástima que algo le pasara a la niña camino a la escuela. La sangre se congeló en mis venas. Podía soportar que pisotearan mi nombre. Pero aquella amenaza velada contra la seguridad de Arya despertó el instinto más salvaje que existía dentro de mí. Eleanor. Mi voz cortó el aire. Atrévase a tocar un solo cabello de mi hija y le juro por Dios que la enterraré. La anciana soltó una carcajada burlona. Qué miedo me da la niña del barrio pobre. ¿Con qué ejército piensas enfrentarte a mí? ¿Cree que el Código Penal del Estado de Nueva York y las normas procesales civiles no constituyen un ejército suficiente? Una voz masculina, grave, perfectamente articulada, resonó desde la escalera. Las tres giramos la cabeza al mismo tiempo. Un hombre alto, envuelto en un elegante abrigo gris oscuro de lana y con gafas de montura carey, terminaba de subir los escalones. Llevaba un maletín italiano de cuero en una mano. Su presencia transmitía calma. Pero sus ojos parecían dos escáneres implacables. Ignoró por completo a las dos mujeres adineradas. Se dirigió directamente hacia mí con una ligera inclinación de cabeza. Señora Hayes, buenas tardes. Mi nombre es Garrison Thorne, socio principal de Thorne y Associates. He sido contratado por usted para presentar la demanda de divorcio contencioso contra el señor Sterling Croft, impugnar cualquier acuerdo previo obtenido mediante fraude o coacción e investigar la presunta ocultación ilícita de bienes matrimoniales por parte de su esposo. Hizo una breve pausa. Ajustó sus gafas. Luego fijó la mirada directamente sobre el tenso rostro de Eleanor. Y, considerando lo que acabo de escuchar en este pasillo, también presentaré hoy mismo una denuncia penal contra usted por acoso agravado, coacciones y amenazas dirigidas contra mi clienta y contra la menor Arya Hayes, conforme a la legislación penal del estado de Nueva York. Cuando el abogado Thorne terminó de hablar, un silencio tan espeso cayó sobre el rellano que podía escucharse el zumbido del fluorescente del techo. La arrogancia clasista de Eleanor se derrumbó. Fue sustituida por el desconcierto y el miedo genuino a verse envuelta en un escándalo judicial. Sloan apretó con tanta fuerza el brazo de la anciana que sus uñas casi atravesaron el visón. Su expresión de víctima inocente desapareció. Su rostro quedó completamente pálido. El pequeño Pierce seguía lloriqueando. Pero ya nadie le prestaba atención. Tomé la mano de Arya y la protegí un poco más detrás de mis piernas mientras invitaba al señor Thorne a acercarse. Había llegado exactamente 10 minutos antes de la consulta telefónica que teníamos programada. Tan impecable como esperaba. Adelante, señor Thorne. Me aparté para dejarlo entrar. Ignoré a mis visitantes como si fueran basura abandonada en el pasillo. Garrison Thorne inclinó ligeramente la cabeza. Entró en mi modesto apartamento sin mostrar el menor gesto de desprecio por la decoración sencilla. Después dejó su maletín sobre la pequeña mesa plegable del comedor. ¿Quién se cree que es usted? Eleanor recuperó la voz, aunque ya no conservaba la autoridad de antes. ¿Qué clase de abogado oportunista es? Estos son asuntos privados de la familia Croft. Elo, no se te ocurra involucrar a terceros. ¿Pretendes chantajearnos? Sloan forzó una sonrisa temblorosa intentando apagar el incendio.
Por favor, Elo. Los asuntos familiares se hablan dentro de la familia. Cierra la puerta y conversemos como personas civilizadas. Si Sterling descubre que contrataste abogados externos, se pondrá furioso. Garrison ni siquiera levantó la vista. Abrió su maletín, sacó una carpeta legal y respondió con una frialdad absolutamente profesional. El estado emocional del señor Croft no forma parte de mis preocupaciones jurídicas. Abrió su computadora portátil. Represento exclusivamente los intereses de la señora Elo Hayes. Después de revisar la documentación preliminar que ella me entregó, existen indicios suficientes para considerar que el señor Croft cometió graves irregularidades durante el matrimonio que afectan directamente la distribución equitativa de los bienes. Luego volvió a mirar hacia la puerta. Sus ojos se clavaron en Eleanor. Y en cuanto a usted, señora Croft, sus comentarios explícitos sobre secuestros y peligros para una menor constituyen una amenaza directa. Hizo otra breve pausa. Mi asistente jurídica, la señorita Harper, se encuentra un piso más abajo y ha grabado íntegramente toda esta conversación con su teléfono móvil. En el estado de Nueva York basta el consentimiento de una sola de las partes para que esa grabación sea plenamente admisible como prueba. Nos reservamos el derecho de acudir hoy mismo a la policía. ¿La grabó? Eleanor comenzó a hiperventilar. Esto es una extorsión. Voy a arruinarlos. Los voy a hundir en demandas. Está completamente en su derecho de intentarlo. Respondió Thorne con absoluta tranquilidad. Mi despacho estará encantado de litigar contra usted. Cerró la carpeta. Por cierto, le recuerdo que cualquier intento de intimidar a la parte contraria o a sus representantes legales también puede constituir un delito de obstrucción a la justicia. El rostro de Eleanor pasó del rojo intenso a un blanco fantasmal. Acostumbrada a comprar voluntades con dinero y a silenciar a cualquiera con un cheque, jamás nadie le había recitado el código penal en su propia cara. Sloan, mucho más astuta, comprendió de inmediato que estaban en clara desventaja. Tiró del brazo de su falsa suegra y murmuró con evidente nerviosismo. Eleanor, vámonos. Este no es el lugar. Los vecinos están mirando. Esto puede terminar en todos los periódicos. Y era cierto. Varias puertas del pasillo se habían entreabierto discretamente. Eleanor me lanzó una última mirada cargada de veneno. Elo, vas a arrepentirte de haber nacido. Luego señaló al abogado. Y usted, abogado de pacotilla, yo misma me encargaré de que le retiren la licencia. Después de lanzar aquella amenaza, se dio la vuelta y prácticamente huyó escaleras abajo. Tropezó varias veces con sus tacones mientras Sloan la seguía arrastrando a Pierce, que continuaba llorando. En la huida olvidaron la elegante cesta de frutas y la caja de juguetes sobre mi felpudo. Parecían ridículos trofeos de su derrota. No fue hasta que escuché el fuerte portazo del edificio que el nudo de mi cuello comenzó a aflojarse. Las piernas me temblaban. Mamá. Aria asomó lentamente la cabeza. Aún quedaba miedo en sus ojos. Pero ahora predominaba la curiosidad. ¿La abuela mala y la tía ya se fueron? ¿Van a volver con la policía? Me arrodillé y la abracé. No, mi amor. No van a volver. Le acaricié el cabello. Este caballero es un caballero de verdad. Va a ayudar a mamá a construir un muro tan alto que nadie volverá a hacernos daño. Garrison Thorne esperó respetuosamente a que termináramos de abrazarnos antes de hablar. Señora Hayes, ¿se encuentra un poco más tranquila? Si le parece bien, deberíamos empezar. Hay varios puntos muy importantes en la documentación cifrada que me envió y necesito verificarlos cuanto antes. Asentí. Llevé a Aria hasta su habitación. Cariño, ve a dibujar en el cuaderno nuevo que compramos. Mamá tiene que hablar con el señor Thorne sobre cosas muy aburridas de adultos. Aria asintió. Le dedicó al abogado una mirada tímida, pero llena de gratitud. Después cerró suavemente la puerta de su habitación. Señor Thorne, muchas gracias por lo que hizo hace un momento. Le ofrecí un vaso de agua. Nos salvó. Forma parte de mi trabajo. Garrison tomó asiento, abrió su computadora portátil y adoptó de inmediato su actitud completamente profesional.
Al cabo de unos segundos, el abogado habló. Señora Hayes, este caso es complejo. No voy a ocultárselo. Sterling Croft tiene contratada a una de las firmas corporativas más agresivas y prestigiosas de Manhattan. Pero su arrogancia suele llevarlos a cometer errores. Su voz transmitía una seguridad inquebrantable. Primero, el divorcio. ¿Ha firmado algo? ¿Algún borrador? ¿Un acuerdo prenupcial? Suspiré. Firmé un acuerdo prenupcial antes de casarnos porque Sterling decía que era el procedimiento habitual para proteger el grupo empresarial. Pero nunca firmé el convenio de divorcio que intentó imponerme el otro día. Perfecto. Garrison asintió. El acuerdo prenupcial dificulta reclamar la mitad del patrimonio. Sin embargo, si demostramos que usted abandonó una carrera profesional prometedora para dedicarse por completo al hogar y a la familia, la legislación de Nueva York nos permite solicitar una importante pensión compensatoria, además de la manutención de su hija e incluso el uso exclusivo de la vivienda familiar o una compensación equivalente. Hizo una pausa. Pero lo que realmente nos dará la victoria no será el derecho de familia. Se acomodó las gafas. Será la información financiera que encontró en la oficina de Sterling. ¿La tiene? Fui hasta el armario de la habitación de Aria. Saqué mi vieja caja de madera para pinturas, abrí el candado y le entregué una gruesa memoria USB negra. Tenía las manos sudorosas. Aquí dentro no solo están las fotografías escaneadas del informe genético que demuestra que Sloan es la madre biológica mediante una gestación subrogada y legal realizada en el extranjero. Bajé la voz. También hay correos electrónicos reenviados, capturas de conversaciones de WhatsApp y estados de cuentas bancarias en las Islas Caimán que Sterling dejó abiertos en su Mac una noche que se quedó dormido después de beber. Además, hay grabaciones de audio donde hablan de sobornos a un funcionario encargado de la recalificación de terrenos para el nuevo desarrollo inmobiliario de North Shore. Es el famoso escándalo del que tanto habla The Wall Street Journal, pero que nadie ha logrado demostrar. Yo no entiendo de finanzas, pero mi instinto me decía que todo aquello era muy sucio. Garrison conectó la memoria USB. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras carpetas. En sus pupilas apareció el brillo de un sabueso que acaba de encontrar un rastro fresco. Esto. Respiró hondo. Esto es dinamita, Elo. Me miró con absoluta seriedad. Es mucho más grave que una simple infidelidad. Aquí estamos hablando de delitos federales, violaciones de las normas de la Comisión de Bolsa y Valores, sobornos, fraude electrónico y lavado de dinero. Retiró la memoria como si estuviera sosteniendo plutonio. Haré que unos peritos contables de mi máxima confianza analicen toda esta información. Esto será una guerra de desgaste. En el momento en que Sterling sospeche que tenemos este material, reaccionará con extrema violencia. Usted y su hija deberán extremar todas las precauciones. Asentí mientras me abrazaba a mí misma por el frío que me recorría el cuerpo. Lo sé. Mientras Aria esté a salvo, estoy dispuesta a llevar este caso hasta la Corte Suprema si hace falta. Una cosa más. Garrison volvió a adoptar su tono profesional. En su correo mencionó que es ilustradora. ¿Piensa retomar su carrera? Lo miré sorprendida. En 5 años, nadie me había preguntado por mi futuro profesional sin hacerlo con sarcasmo. Sí. He vuelto a publicar ilustraciones en Instagram y ya contacté con un par de editoriales independientes. Señalé la vieja computadora portátil que descansaba sobre la mesa. Creo que puedo salir adelante con esto. Me alegra oírlo. Asintió. Guarde todas las facturas, contratos y correos relacionados con esos trabajos. Todo puede servir ante el juez. Se levantó y comenzó a abotonarse el abrigo. Le dejaré mi tarjeta personal. Llámenos si observa cualquier movimiento extraño, por insignificante que parezca. Cuando Garrison Thorne cerró la puerta, me dejé resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo. El miedo y la adrenalina seguían luchando dentro de mi cuerpo. Aria abrió lentamente la puerta de su habitación. Al verme en el suelo, corrió inmediatamente a abrazarme por el cuello. «Mamá, ¿estás llorando? ¿Aria se portó mal?» Negué con la cabeza mientras besaba sus mejillas. «No, mi amor.
Eres la mejor niña del mundo. La abracé con fuerza. Mamá llora de felicidad porque, por fin, vamos a defendernos. El sol de la tarde teñía de naranja las paredes del apartamento. Sabía que aquello apenas era el comienzo de la guerra. Pero, abrazando a Aria, nunca me había sentido tan fuerte. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad engañosa. Siguiendo el consejo del abogado, limité al máximo nuestras salidas. Solo llevaba a Aria al jardín de infancia público donde acababa de empezar y siempre elegía rutas diferentes, observando con atención los coches estacionados. Por las noches dibujaba sin descanso. Mi nueva serie de ilustraciones, La pequeña cervatilla en busca de un bosque, comenzó a hacerse viral de forma completamente orgánica en las redes sociales. Su estilo, delicado pero lleno de fuerza, hablaba de la resiliencia y de escapar del abuso emocional. Miles de mujeres se sintieron identificadas. Una importante creadora de contenido estadounidense compartió mi trabajo en sus historias. Mi cuenta pasó de tener apenas 400 seguidores a superar los 50.000 en solo 4 días. Poco después, una editorial independiente de Brooklyn me ofreció un contrato para publicar el libro ilustrado con un anticipo muy atractivo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el viento empezaba a soplar a mi favor. Hasta que llegó el martes por la tarde. Alguien golpeó la puerta con insistencia. Golpes secos. Autoritarios. Miré por la mirilla. Había 2 hombres con chalecos reflectantes y portapapeles que llevaban el logotipo de la ciudad de Nueva York. Detrás de ellos esperaba un hombre vestido con traje. «Abra la puerta. Somos inspectores del Departamento de Edificios. Tenemos una inspección de emergencia por riesgo inminente». El corazón me dio un vuelco. Abrí apenas unos centímetros, dejando puesta la cadena de seguridad. El hombre del traje dio un paso adelante y me mostró una identificación tan rápido que apenas pude verla. «¿Elo Hayes? Hemos recibido una denuncia anónima presentada ante la Administración de Servicios para la Infancia y el Departamento de Edificios. Según la denuncia, este apartamento representa un riesgo sanitario y de incendio por acumulación de materiales inflamables. Venimos a inspeccionar la vivienda y a evaluar el bienestar de la menor que está bajo su cuidado. Servicios de protección infantil». Ahí estaba el verdadero golpe. Querían quitarme a Aria. Este apartamento está en perfectas condiciones. Permanecí firme detrás de la puerta. Muéstrenme una orden judicial o un documento oficial firmado por un juez. Si no la tienen, llamaré ahora mismo a la policía por allanamiento. El hombre del traje frunció el ceño. «Señora, si obstaculiza esta inspección, Protección Infantil podrá retirar hoy mismo a su hija por negligencia inminente». Antes de que pudiera responder, unos pasos lentos y arrogantes comenzaron a subir la escalera. Vaya, qué recibimiento tan poco amable para unos servidores públicos. La figura de Sterling Croft apareció en el rellano. Vestía un impecable abrigo negro de cachemira y desprendía el aura de un depredador. Solo las profundas ojeras bajo sus ojos delataban varios días de enorme tensión. Su mirada se clavó en mí con una mezcla de desprecio y burla. «Elo, te mudaste a un barrio pobre y ya olvidaste los modales. ¿Así piensas criar a nuestra hija?». En ese instante lo comprendí todo. No existía ninguna inspección. Aquellos hombres eran matones contratados. Personas pagadas para intimidarme, fabricar un informe falso y darle a Sterling la excusa perfecta para intentar quitarme la custodia de Aria o registrar mi apartamento buscando la memoria USB. «Sterling». Le sostuve la mirada mientras luchaba por controlar el temblor de mis piernas. «Qué curioso encontrarte en un barrio obrero. ¿Te perdiste buscando el club de campo o tu empresa constructora ya no tiene suficiente trabajo y ahora también se dedica a intimidar vecinos?». Apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que yo le respondiera. «Guarda el sarcasmo para esos dibujitos ridículos que haces. Abre la puerta. Si no colaboras por las buenas, mañana mismo un juez de familia retirará la custodia de Aria por vivir en condiciones insalubres». «Ama». Aria abrazó mi pierna. Estaba pálida como un fantasma. Apoyé una mano sobre su cabeza. «Escúchame muy bien, Sterling.
Si cualquiera de estos hombres cruza la puerta de mi casa sin una orden judicial, mi abogado, Garrison Thorne, presentará una denuncia por allanamiento, abuso de autoridad y acoso. El rostro de Sterling se deformó de rabia al escuchar aquel nombre. Ese abogado oportunista no podrá protegerte para siempre, Elo. Solo está contigo porque quiere sacar publicidad a costa mía. En cuanto reciba un poco de presión, te abandonará en la cuneta. Su mirada descendió hasta Arya. Era una mirada fría. Clínica. Ayer Barrett y Holden tuvieron fiebre y no dejaban de preguntarte. Y tú prefieres pudrirte en este cuchitril con esa mocosa inútil. Tú eres una carga. Y tu hija también. Aquellas palabras fueron puñales dirigidos directamente a mis heridas como madre. Durante un instante sentí el antiguo reflejo de la culpa. Pero enseguida comprendí lo que pretendía. Intentaba provocarme. Quería que perdiera el control delante de sus falsos inspectores. Lo miré fijamente. Mi voz salió tan fría como el hielo. Si tus bastardos tienen fiebre, que la doctora Kensington les ponga compresas frías. Para eso le pagaste tan bien mientras organizaba toda esa gestación subrogada y legal. A mí ya no me importan. Acaricié el cabello de Arya. Ella es mi único tesoro. Levanté la cabeza. Vivir en un apartamento pequeño no nos hace vulnerables. En cambio tú, con todos tus millones, estás aterrado. Sterling soltó una risa oscura. Incluso los falsos inspectores parecieron estremecerse. Muy bien, Elo. No digas que no te ofrecí rendirte por las buenas. El juego acaba de empezar. Tú, tu abogado de segunda y tu bastarda van a descubrir lo que ocurre en Nueva York cuando alguien se enfrenta a la familia Croft. Se dio media vuelta. Hizo una señal a sus hombres. Y todos descendieron por la escalera. Cerré la puerta de golpe. Eché todos los cerrojos. Luego caí de rodillas abrazando a Arya con tanta fuerza que me dolía el pecho. Temblaba. Sí. Pero no de miedo. Temblaba de rabia. Las palabras de Sterling confirmaban que ya sospechaba que yo tenía mucho más que la prueba de paternidad. Estaba dispuesto a utilizar todos los medios posibles. Yo tendría que golpear primero. A la mañana siguiente, después de dejar a Arya en la escuela, me comuniqué con Garrison Thorne. Habíamos acordado utilizar un teléfono prepago exclusivo para las conversaciones importantes, por si Sterling había intervenido mi línea. El abogado puso inmediatamente en marcha la primera fase del plan. Envió de forma anónima las primeras pruebas a la División de Delitos Financieros del FBI y a un periodista de investigación de The Wall Street Journal. Solo era el primer movimiento. Pero a las 4 de la tarde recibí una llamada que estuvo a punto de detenerme el corazón. Era la directora del jardín de infancia de Arya. Señora Hayes, lo siento muchísimo. La abuela de Arya vino a recogerla. En la ficha de inscripción figuraba Eleanor Croft como persona autorizada para emergencias. Llegó con su chofer diciendo que usted había sufrido un accidente de tráfico y que estaba ingresada en urgencias del hospital Mount Sinai. Se llevó a la niña. El pánico me aplastó el pecho. ¿Hace cuánto? ¿Hacia dónde fueron? Grité mientras salía corriendo hacia la calle. La directora respondió entrecortadamente. Habían pasado unos 15 minutos. Se habían marchado en el Mercedes negro de siempre. Llamé inmediatamente a Garrison Thorne. Después marqué el número de emergencias. El abogado activó de inmediato el protocolo de alerta por secuestro infantil. Con las manos temblando marqué el número personal de Sterling. Sterling, te juro por Dios que, si tu madre le ha hecho algo a mi hija, te mataré con mis propias manos. Apenas podía respirar. Al otro lado se hizo un silencio desconcertado. ¿Qué demonios estás diciendo, Elo? Estoy en una reunión de la junta directiva. De fondo escuché la voz nerviosa de Sloan. Sterling, cariño, ¿qué ocurre? ¿Es otra vez esa mujer histérica? Tu madre secuestró a Arya del colegio utilizando una mentira miserable. Grité completamente fuera de mí. Encuéntrala o el FBI estará en tu oficina en 10 minutos. Sterling soltó una maldición y colgó. Corrí hasta la comisaría del distrito 114 de la policía de Nueva York, en Astoria.
Fueron las horas más angustiosas de toda mi vida. Mi mente no dejaba de imaginar el peor de los escenarios. Temía lo peor. Que Eleanor le hiciera daño. O que la sacara del estado. De pronto, a las 7 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté casi sin poder respirar. ¿Mamá? Era la voz de Aria, entre lágrimas. Mi amor. Mi vida. ¿Dónde estás? Rompí a llorar delante de los agentes de policía. Mamá. La abuela mala me llevó a una casa muy fea. Me gritó mucho y me pellizcó muy fuerte. Pero vino un señor, discutió con ella y me sacó de allí. La llamada se llenó de interferencias. Después escuché una voz masculina. Señora Hayes, habla Lawson, el asistente ejecutivo del señor Croft. No se asuste. La niña está conmigo, dentro del automóvil. La señora Croft perdió completamente el juicio. Quería utilizar a la pequeña como moneda de cambio para obligarla a retirar cierta información anónima que llegó hoy a la empresa. El señor Croft se enteró, abandonó la reunión del consejo, enfrentó a su madre en la antigua propiedad familiar de Long Island y me ordenó devolver inmediatamente a la niña. Estaremos en su calle en 10 minutos. Sterling era un monstruo. Pero era un monstruo calculador. Sabía perfectamente que una acusación por secuestro infantil destruiría su imagen pública justo cuando el FBI ya lo estaba investigando. Cuando vi a Lawson bajar del vehículo utilitario con Aria en brazos, corrí por la acera y la abracé con todas mis fuerzas. Su carita estaba empapada en lágrimas. En sus brazos aún se veían las marcas rojas donde aquella arpía de mi suegra la había sujetado con violencia. Lawson bajó la cabeza. El señor Croft me pidió que le transmitiera sus más sinceras disculpas por la conducta de su madre. Me extendió una bolsa de farmacia. También envía esta pomada para los moretones. Dice que se asegurará de que la señora Eleanor nunca vuelva a acercarse a la niña. Miré la bolsa. La tomé. Y la lancé a sus pies. Dígale a su jefe que se vaya al infierno. Y dígale a su madre que rece para que la encuentre primero la policía. Porque, si la encuentro yo, no responderé de mis actos. Subí las escaleras abrazando a Aria contra mi pecho. Le preparé un baño caliente. Curé cuidadosamente los pequeños hematomas de sus brazos. Después le leí su cuento favorito sobre un cervatillo hasta que se quedó profundamente dormida, completamente agotada por todo lo que había vivido. Aquella noche permanecí sentada en la oscuridad de la cocina. La única luz provenía del letrero de neón de una pequeña tienda al otro lado de la calle. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. Se acabó jugar a la defensiva. Se habían atrevido a utilizar a mi hija. Yo iba a destruir Croft Holdings desde los cimientos. Abrí la computadora portátil y llamé a Garrison Thorne. Señor Thorne, ya no hay vuelta atrás. Respiré hondo. Filtré absolutamente todo. Los correos sobre el soborno del funcionario urbanístico, las cuentas de las Islas Caimán, las facturas falsas relacionadas con las gestaciones subrogadas, todo. Hoy mismo. Eleanor secuestró a mi hija durante 3 horas. Quiero verlos a todos respondiendo ante la justicia federal. La voz de Thorne sonó seria, aunque cargada de determinación. Entendido, Elo. Esta misma noche prepararé todas las denuncias penales. El periodista de The Wall Street Journal publicará la información mañana por la mañana. A partir de entonces, su exmarido será un paria. Manténgase escondida. Al amanecer estalló el caos. Los titulares financieros eran devastadores. Escándalo de corrupción sacude a Croft Holdings. Fiscales federales investigan millonarios sobornos relacionados con la recalificación urbanística de North Shore. Las acciones del imperio inmobiliario comenzaron a desplomarse en la bolsa de Nueva York. Al mismo tiempo, los periódicos sensacionalistas, alertados por el equipo de Thorne, llenaron sus portadas con el escándalo familiar. El prestigioso empresario, su amante y los 3 hijos obtenidos mediante un fraude de gestación subrogada junto a la médica de la familia. El imperio impecablemente construido por Sterling comenzaba a derrumbarse en tiempo real. En la mansión de Greenwich reinaba el pánico. Sterling llevaba 2 días sin regresar a casa.
Permanecía encerrado en reuniones de crisis con sus abogados mientras sus socios comenzaban a darle la espalda para no hundirse con él. Sloan estaba completamente fuera de sí. Sabía que, sin la protección económica de Sterling, sería investigada por fraude médico, falsificación documental y delitos federales. Eleanor, por su parte, vivía sedada casi todo el tiempo. Un juez acababa de emitir una orden de arresto contra ella por el secuestro de Aria. Sterling empezó a desconfiar de todos. Si él tenía toda aquella información financiera, ¿quién se la había entregado? Su mente paranoica apuntó inmediatamente hacia Sloan. Era la única persona que vivía en la casa y tenía acceso ocasional a su despacho. La semilla de la desconfianza había sido plantada. Una tarde, mientras una tormenta torrencial golpeaba la ciudad y yo empezaba a creer que lo peor había pasado, la historia dio su giro más oscuro. Recibí un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido. Era una fotografía de Aria jugando en el patio del colegio esa misma tarde. Debajo aparecía un texto. Ven sola al viejo almacén abandonado de muebles del polígono industrial de Maspeth dentro de 1 hora. Si no vienes, mañana tu hija no volverá a casa. Sentí que el corazón dejaba de latir. Seguían vigilando a mi hija. Llamé inmediatamente a Thorne. Es una trampa desesperada. El abogado habló con rapidez. Elo, el FBI está a punto de detener a Sterling. Eleanor sabe que irá a prisión y quiere vengarse. No vaya. La policía irá por usted. Negué con firmeza. No. Mi voz sonó tan fría como el acero. Ella no sabe que yo ya conozco el final. Cree que todavía puede chantajearme. Respiré profundamente. Señor Thorne, escúcheme bien. Llame a la policía, pero déles 10 minutos de ventaja. Necesito que esa bruja hable delante de mí. Llevaré la grabadora del teléfono encendida. Conduje mi viejo automóvil bajo la tormenta hasta la desolada zona industrial de Maspeth, en Queens. Era un lugar lleno de almacenes abandonados, hierro oxidado y edificios olvidados. Entré en un enorme galpón oscuro que olía a madera podrida y disolvente para pintura. Allí estaba Eleanor. Tenía un aspecto deplorable. El cabello blanco completamente revuelto. La ropa de lujo empapada por la lluvia. En una mano sostenía una pesada llave inglesa de acero. En la otra llevaba un encendedor Zippo. El aire estaba impregnado de gasolina. Destruiste a mi hijo. Destruiste el apellido Croft. Basura de los barrios bajos. Su voz rebotó por todo el edificio vacío. Eleanor, todo terminó. Sterling está acabado. Y usted también. Avancé lentamente hacia ella. La grabadora seguía funcionando dentro de mi bolsillo. Entréguese. La anciana soltó una carcajada completamente desquiciada. Acercó el encendedor a un montón de trapos empapados de combustible. Jamás. Prefiero ver arder el mundo antes que aceptar que una cualquiera como tú nos haya derrotado. Lo arruinaste todo. Pero pienso llevarte conmigo. Las dos moriremos aquí. Hizo saltar la chispa. El fuego prendió inmediatamente. El miedo me dio una fuerza que jamás había sentido. Me lancé sobre ella justo cuando las primeras llamas empezaban a extenderse. Rodamos por el suelo sucio del almacén. En su locura todavía era sorprendentemente fuerte. Pero yo era una madre luchando por su vida. Le retorcí el brazo hasta que soltó el encendedor, que salió despedido varios metros. Durante el forcejeo la empujé con todas mis fuerzas contra un montón de palés de madera. Cayó hacia atrás. Un crujido espantoso resonó en todo el edificio. Su pierna se rompió al instante. Sus gritos de dolor llenaron el almacén. En ese mismo momento, las sirenas de la policía de Nueva York y varios vehículos tácticos iluminaron el lugar con destellos azules. Garrison, Thorne y Harper entraron junto a los agentes. Me apartaron rápidamente de Eleanor, que seguía retorciéndose mientras me maldecía. Eleanor Croft queda arrestada por intento de homicidio, secuestro y coacciones. Un detective le colocó las esposas mientras los paramédicos la subían a una camilla. Salí del almacén apoyada en Thorne. Respiré profundamente el aire frío y húmedo de la lluvia.
La pesadilla de la matriarca había terminado. Pero Sloan seguía desaparecida. Con la ayuda de Garrison preparamos la última trampa. Desde un número cifrado le enviamos un mensaje haciéndonos pasar por alguien que conocía sus clínicas clandestinas en Europa del Este, donde compraba embriones y falsificaba pruebas de ADN para hacer creer que los hijos eran de Sterling. También le hicimos creer que Eleanor la había traicionado para salvar a su hijo y que nosotros podíamos ayudarla a escapar a Canadá si entregaba todas las pruebas contra Sterling. Acorralada. Convencida de que los Croft la habían abandonado. Y después de conocer el arresto de Eleanor, Sloan perdió completamente el control. Confesó absolutamente todo mediante varios audios de WhatsApp. Explicó cómo falsificó historiales médicos, donde ocultaba a Sterling el dinero negro de la empresa. Y reveló que los supuestos herederos de la familia ni siquiera eran hijos biológicos de Sterling. Ella era estéril. Había comprado óvulos de donantes anónimas y lo había engañado haciéndole creer que aquellos niños compartían su ADN. El equipo de Thorne interceptó toda aquella información antes de que Sloan pudiera abordar un tren rumbo a Montreal. Fue detenida en la estación Moynihan Train Hall acusada de fraude continuado. Al día siguiente llegó el golpe definitivo. Sterling Croft, perseguido por los fiscales federales, traicionado por su amante y viendo cómo su madre se hundía, intentó escapar a Suiza en un avión privado. Agentes del FBI y de aduanas lo interceptaron sobre la pista del aeropuerto de Teterboro antes del despegue. Las esposas se cerraron sobre los puños de seda del gran director ejecutivo. El emperador había caído. Derrotado por su propia arrogancia. Con todas las pruebas de fraude matrimonial, engaño deliberado, infidelidad y delitos federales en manos del brillante equipo legal de Thorne, el juicio de divorcio terminó siendo una mera formalidad. La sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York fue devastadora. Obtuve la custodia exclusiva y permanente de Aria Hayes. Se dictó una orden de alejamiento definitiva contra Sterling y toda su familia. Además, debido al ocultamiento doloso de bienes matrimoniales y a las indemnizaciones civiles correspondientes, el juez me concedió una compensación multimillonaria y la propiedad del ático familiar del Upper East Side. Lo primero que hice fue venderlo. No quería conservar absolutamente nada que oliera a los Croft. Días después, en las oficinas de Madison Avenue, Garrison Thorne me entregó la copia definitiva de la sentencia. Sonrió con un profundo respeto. Ha ganado en todos los frentes. Elo. ¿Qué piensa hacer ahora? Mientras me servía una taza de café, respondí sin dudar. Acompañar a Aria a sus sesiones de terapia infantil y seguir ilustrando mis libros. La editorial quiere publicar la continuación de La pequeña cervatilla en busca de un bosque. También pienso comprar una casita con jardín en la región de las montañas Catskill, lejos del ruido, donde Aria pueda respirar aire limpio. Suspiré. Sentía una paz que llevaba años sin conocer. Agradecí una y otra vez a Garrison y a Harper por habernos rescatado de aquel infierno. Aquella misma tarde de otoño fui a recoger a Aria a la salida de la escuela. La vi correr hacia mí con los brazos completamente abiertos. Su sonrisa iluminaba toda la calle. En sus ojos color miel ya no quedaba el menor rastro de miedo. Con enorme orgullo me mostró una cartulina llena de dibujos hechos con crayones. Había dibujado 2 ciervas fuertes saltando bajo un enorme sol. Mamá, mira. Esta eres tú, con esos cuernos tan grandes para protegernos. Y esta soy yo. Este es nuestro nuevo bosque. Le di un fuerte beso en la frente. Tomé su pequeña mano, ahora cálida y llena de vida. Mientras caminábamos de regreso, el sol doraba nuestras espaldas y alargaba nuestra sombra sobre el asfalto. Las cicatrices del pasado siempre nos acompañarían. Sí. Pero también habían tejido una armadura imposible de romper. La historia de aquella Elo Hayes sumisa quedó enterrada para siempre entre las ruinas de los Croft. La vida de la nueva Elo y de su pequeña Aria, bañadas por la cálida luz del atardecer, apenas acababa de comenzar.